Nightwish ha tocado en varios lugares del planeta Tierra, ha hecho conciertos en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, en Oceanía y en Asia. Menos en Corea del Norte por motivos más que obvios, pero el lugar más exótico en el que Nightwish ha hecho un concierto fue en Tel Aviv, Israel, siendo esta la primera vez que Nightwish hizo un concierto en Medio Oriente. ¿Por qué Nightwish fue a Israel? ¿Por qué Nightwish hizo un concierto en Medio Oriente? Acompáñanos a descubrir cómo fue que Nightwish realizó un concierto en Tel Aviv, Israel. Y para eso, tenemos que comenzar por el principio. La expulsión de la primera vocalista de Nightwish significó el fin de una era, pero también significó el comienzo de otra. Nightwish no tenía vocalista, y distintas personas entre el 17 de marzo del 2006 y el 15 de enero de 2007 hicieron varias audiciones para presentarle a la banda. Una de las primeras demos que Nightwish recibió fue de una cantante sueca, de su canción Ever Dream. Para ese momento, la cantante sueca había estado en una banda llamada Allison Avenue. Al principio, Tuomas tenía muchas dudas sobre la decisión que estaba a punto de tomar, porque él no sabía cómo los fanáticos de Nightwish se tomarían el cambio de vocalista. La cantante sueca le insistió a Tuomas y le envió un DVD de sus actuaciones con su anterior banda. El manager de Nightwish se contactó con ella, y en febrero del 2007, aunque Tuomas dudó demasiado, finalmente aceptó a la vocalista sueca, Anette Olsson. Tuomas llegó a afirmar que Anette era la indicada para suplir a Tarja, que la voz de Anette era mucho más honesta y más mainstream, algo que representaría mayores ingresos económicos para la banda. El 24 de mayo del 2007, Anette fue presentada como miembro oficial de la banda. Nightwish y Anette ya habían empezado con las grabaciones del sexto álbum de la banda, Dark Passion Play, aunque este álbum se llamaba originalmente como la primera canción del álbum, es decir, The Poet and the Pendulum. A finales de septiembre del 2007, Dark Passion Play se lanzaría por medio del sello discográfico finlandés Spinefarm Records, el sello discográfico alemán Nuclear Blast y el sello discográfico norteamericano Roadrunners Records. El 28 de septiembre, Nightwish hizo un concierto secreto en Hamburgo, Alemania. Se tomaron un breve descanso y a inicios del mes de octubre se prepararon para viajar a Tel Aviv, Israel. Nightwish aterrizó en el aeropuerto internacional Ben Gurion. Posteriormente comenzaron los preparativos para el concierto que se llevaría a cabo en Tel Aviv, Israel. El setlist de ese día se dividió en el siguiente orden: 8 canciones de Dark Passion Play, 3 canciones de Once, 2 canciones de Century Child, 2 canciones de Wishmaster, 2 canciones de Oceanborn y un cover de Megadeth. El 6 de octubre del 2007 por la noche, Nightwish daría inicio al concierto, y comenzó potente con Bye Bye Beautiful. Cadence of Her Last Breath. Dark Chest of Wonders. Ever Dream. El público se emocionó al escuchar la voz potente de Anette en vivo por primera vez. La banda continuó con más canciones de su álbum Dark Passion Play, como Whoever Brings the Night, Amaranth, The Islander, The Poet and the Pendulum, Sahara, Las canciones eran una montaña rusa de emociones,
con secciones suaves y poderosas que demostraban la habilidad musical de la banda. El público estaba hipnotizado por la actuación, demostrando su aprobación con grandes aplausos. La banda también interpretaría una canción de Megadeth, que fue ni más ni menos que Symphony of Destruction, además de tocar canciones clásicas de su discografía como ser Sacrament of Wilderness, She Is My Sin, Sleeping Sun, Slaying the Dreamer, Emo, además de que en este concierto se tocó por primera vez la canción Eva. El concierto llegaría a su culminación con Wishmaster, Wish I Had an Angel. Así es como finalizó el concierto de Nightwish en Tel Aviv, Israel, siendo el primer concierto oficial con Annette, aunque bueno, ya sabemos cómo terminó la historia de Nightwish y Annette Olson. Si quieres saber cómo termina la historia, mira el video, que está apareciendo en la esquina superior derecha de tu pantalla. Sea como sea, la gira Dark Passion Play Tour se extendió hasta finales del año 2009, con un total de 199 conciertos oficiales, 3 conciertos secretos y 5 conciertos cancelados. Dark Passion Play Tour se convirtió en la gira más extensa de la trayectoria de Nightwish. Otras giras que se le acercan son Endless Forms Most Beautiful World Tour, 151, Once Upon a Tour con 130, Imaginarium World Tour 104 y Wishmaster World Tour 97. Dark Passion Play Tour seguirá siendo una de las giras más largas por un buen tiempo en la carrera de Nightwish, y en donde quedará como recuerdo que Nightwish hizo un concierto en Tel Aviv, Israel. Si te suscribes al canal, le das like al video y compartes este video con más personas, todo será mejor. Sueña con Annetcita y nos veremos en un relato opuesto.